hay firmas y a veces la semana que viene no cierran otra vez en estado. ¿Usted? Por uno, emplazamiento a huelga, dos, quinta ola. ¿Qué? Chale. Hay ola de contagios en varios lados. Ahorita en la CES, en estado sólido, química, bioelectrónica y no sé qué departamentos también de la biología. Pero pasaríamos a virtual, ¿no? Sí, Ah, pero pues hay huelga, quién sabe. Bueno, también, pero sí, estamos regresando y volver a lo mismo está cañón. Sí, ya ven, hay que cuidarse, pues, hay que redoblar. Ahorita sí hay infectados, ¿no? Digo, infectados y cuarentena en casa, ¿no? Sí, hay varios, particularmente los que han viajado y vienen o que se enferman fuera, pero están en un grupo, en un laboratorio chiquito y sí, digo, hay que cuidarse. Así es que entre saliendo y regresando otra vez a la quinta ola. Todos ustedes están vacunados, ¿no? Y 2 dosis, ¿no? 3, güey. 3. ah, hijo. ¿Te pondrías cuarta? Yo ya no me pondría cuarta. No, ya, ¿por qué? Mucho refuerzo, ¿no? Sí. O sea, pues el refuerzo No, más, ni valen, las Sputnik no la valen para viajar. más por mi madre, por mi madre. Ahí me fregué poniéndome las Sputnik, no puedo viajar. Digo, fuera. En fin, bueno, así es que estábamos estábamos aquí mostrando de forma rápida esquemas en donde uno puede modelar. Acostúmbrense que no va a haber uno el modelito, a uno no le enseñan en el libro de texto, este es el diagrama, este se llama más, resorte amortiguador, con esta viga, uno ve las cosas reales, ¿no? O sea, uno ve mesas, edificios, máquinas, robots, autos, aviones, no le dan a uno el esquema, pues, o sea, uno es el que tiene que modelar, esquemáticamente, definir, decidir cómo se va a mover, ¿no? Por eso poníamos aquí este diagrama esquemático y diferentes posibilidades de cómo se puede modelar como sistemas masa, resorte amortiguador en función de lo que uno quiera estudiar, pues, o sea, que si quiero estudiar esta parte de la estructura, entonces me concentro en esto, que si quiero estudiar el yunque o el acoplamiento elástico, pues, el aislante, pues, el aislador, o la cimentación, o el efecto en el suelo, o la transmisibilidad al suelo que va a afectar a máquinas que estén vecinas, etcétera, ¿no? O el efecto acústico, si esto va a estar en algún lugar, si va a ocasionar ruido, también cómo aislar ese ruido, ¿no? Entonces, en cuyo caso ya no sería estructural, puede ser estructural y la interacción con el aire, pues, de la zona, ¿no? Entonces, un modelo de un grado de libertad, considerando yunque, cimentación, despedazando yunque, cimentación, con sus suspensiones, y así sucesivamente. Digo, podríamos modelar también la estructura, esta parte de los soportes, si lo que uno quisiera sería estudiar los esfuerzos o la dinámica, o que no vibre, o que no se doble, o la falla por fatiga, porque eso también va a soportar esfuerzos, pues, nos poníamos de la moto, y en la moto, pues, que tiene suspensiones, tiene llantas, tiene estructura, tiene motores, tiene partes en movimiento. ¿Y qué interesa? Pues proteger la motocicleta, proteger al piloto de alguna forma, pues, o sea, la dinámica es compleja, pero si la acotamos a un plano, pudiera ser, ¿no? Si la queremos ver de forma lateral no tiene rigidez ni amortiguamiento, es ya la manipulación dinámica, pues, como sistema inercial, ¿no? Aunque interactúa igual con la parte de las ruedas, ¿no? Etcétera. Digo, estas son moles muy pesadas, ¿no? Entonces, luego cuando empieza uno a hacer el diagrama, empieza uno a simplificar la idea de si quiero un todo como sistema equivalente o ir despedazándolo conforme a uno le interesa, ¿no? Por supuesto que este es más fácil, pero es muy limitado, ¿no? Y este es un poco más detallado y pudiera servirme para diseñar, seleccionar o analizar las suspensiones, pues, o el efecto frecuencial, el efecto sobre el conductor, por ejemplo, ¿no? O sobre la moto. Y conste que, pues, el piloto, pues,
cambia su masa, ¿no? Y que puede cargar unas pizzas y tiene otros tantos kilos, ¿no? Extra, pues, entonces son de masa variable y así es que está manipulando, pues está variando la dinámica. Un modelo más detallado, o sea, dos modelos con diferente detalle, pues. Caso más simple es cuando tienen una bicicleta, y en la bicicleta dice uno, bueno, tiene las ruedas, que hay las de aire con cámara, hay las tubles, las de sin cámara, que sellan, las infla uno, las infla uno de ese tipo de ruedas, igual a unas 35 libras, y si fueran de urbana, pues hasta 50, 60 libras, ¿no? O sea, casi como camión, o sea, piensa uno, entre más chica es más presión, pero bueno, es un sistema de resorte, masa resorte amortiguador. Los rayos, también son resortes, así es que el entramado, pues, es elástico. Si uno salta por un tope y está uno muy pesado, pues se puede hacer el ring cuadrado o en 8, ¿no? Y tiene resortes esto por todos lados, o sea, para mover los desviadores tienen resortes, tienen clips, tienen cinchos, aquí en los cambios de velocidades tienen resortes para poderlos mover, y palanquitas. En los frenos de disco tienen unos pads, entonces son las balatas pues serían las balatas, y los puede haber mecánicos, o sea, de palanca con chicote, que tiene un resorte para regresar cuando uno quita la palanca. De hecho, la palanca la aprieto y si le quito la presión se regresa, ¿no? Ahí tiene el resorte. Y hay los híbridos, porque hay mecánico con hidráulico, pues, o sea, los buenos son con freno hidráulico, pues. Y sí, hasta en bicicletas los hay, ¿no? Y de la suspensión, y bueno, puede haber poste con suspensión, puede haber poste con suspensión, incluso sintonizable, pues. Igual el manubrio, el poste que le dicen la potencia, bueno, aquí le dicen, y aquí la suspensión delantera. En este caso es la horquilla, y la horquilla tiene dos barras, pues dos barras, y tienen su pistón, por lo general tiene un resorte en paralelo con un amortiguador, pues un amortiguador que puede tener aire, o sea, simplemente es digamos, es un cilindro con aire, y el movimiento pues genera cierta resistencia, amortigua. Tienen válvula, aquí tienen unas válvulas para bloquear, para ponerla rígida o para hacerla más blanda. Y las buenas pues tienen un amortiguador combinado tanto de aire inflado, o sea, con aceite, pues. Sí, entonces, sí. Y ahora son en dos brazos. Hay las que tienen un solo brazo, las lefties de Canon, aunque se ven medio feas, pero tienen una sola suspensión. De hecho hay motos así que ya nomás tienen una flecha empotrada, pues. Aunque tengan una rueda así de este ancho, pues solo entra la flecha por un lado, ¿no? Las hay. Entonces aquí tenemos un arreglo paralelo de dos suspensiones, pues. En un auto es un arreglo paralelo de suspensiones individuales, que sería la parte de, si es el cuarto de auto, si es la mitad de un auto, si es el auto completo, ya se movería. Ustedes que están viendo robótica, en un auto, ¿cómo se moverían las suspensiones? O sea, si cada rueda tiene suspensión, ¿cuántos grados de libertad tendría? Si fuera rígido la carrocería, puede hacer esto. ¿Cómo se llama este movimiento? Vale. O sea, puede hacer esto. Los tres ángulos de Euler, pues, ¿cuáles son? ¿Cómo son? A ver, en inglés o en español, ¿cómo entienden? O sea, cuando va el auto y le freno, hace esto. De hecho, también la bicicleta, si freno con la rueda delantera, sin esta, pues me voy por allá, ¿no? ¿Cómo se llama ese movimiento? Cuando se va así. Cabeceo, ¿no? Cabeceo es así, ¿no? Piñada. Sí, y o sea, el rol es el giro, ¿no? Este es otro ángulo y este es otro ángulo. O sea, lo de la muñeca, así, y rol, pitch y llave, ¿no? Y son los ángulos de Euler con un mismo punto en común. Bueno, claro, en el auto
Los modelos más precisos, si fuera cuerpo rígido, serían, y si ven ahora, tienen suspensión independiente los autos, digo, la mayoría ya, tienen suspensión independiente, casi pivotean, y no se diga, hasta tienen actuadores. Los modelos más precisos son, en cuerpo rígido, son hasta 16 grados de libertad. O sea, que dice uno, canijo, pues no es nada más una masa, ¿no? Digo, hay modelos de 1 grado de libertad, así hasta infinito, pues. En fin, así es como pudiera uno proceder. Pero bueno, ¿cómo se combinan los resortes? Pues los resortes, pues los fabrica uno de forma individual o los compra uno en cajitas, en kits, ¿sí? O los manda uno a fabricar. Por lo general, pues son refacciones, uno las compra, vienen en cajas. Voy con fabricantes aquí en México, creo que me botó la página. Aquí en México, por Vallejo, allá cerca del Río de los Remedios, hay resortes Cerón. Los hacen de manera artesanal, más o menos semi-industrial, tienen un buen stock, los pueden hacer sobre diseño, hay gente especializada que viene, quiero que me hagas un resorte de tal rigidez, de tal dimensión, longitud, que entre aquí, viene un chavo, les hace el dibujo en CATIA o en SolidWorks y les hace, y luego dice, ¿qué quieres? ¿Qué función de rigidez? ¿Entre qué se va a mover? ¿En qué espacio? Y luego, no, lo quiero con la constante de rigidez bastante precisa, pues. Entonces, ¿cuántos quieres? ¿1, 100, 1000? ¿Cuántos miles? Y cobran ahora sí que por pieza, ¿no? Y si lo quiero preciso, pues me cobran el diseño. Si quiero muchos, si voy a pedir muchos para fabricar, entonces se abarata el costo, ¿no? Si no, quiero 1, no, quiero 2, no, pues pueden ser 300 pesos, pueden ser 500 pesos, pero de manera artesanal, ¿no? Lo quiero mejor, les van a cobrar hasta el diseño y se hace hasta análisis de elemento finito, ¿no? Un fabricante que ya tiene distribuidores aquí en México desde hace varios años, americano, es Lee Springs, tiene su sucursal en Monterrey. Dan cursos gratuitos y aquí encuentran catálogos de todos colores y sabores de resortes, ¿no? Digamos, es de los fabricantes conocidos aquí, de resortes de suspensión de auto, pues tanto en Toluca, principalmente en Querétaro, Aguascalientes, San Luis, donde es donde fabrican las compañías, las compañías satélites de las fábricas de autos. Pues Lee Springs, entonces aquí les dice resortes de compresión, o sea, de compresión pura, o sea, sirven para comprimir, de extensión, o sea, con orejas, de torsión, de diferentes materiales, configuraciones, los que ellos promocionan mucho, de poco espacio y alta deformación, los Redux, que son como ondulados, hasta de plástico, estos que son de plástico y de forma de sección transversal rectangular, las rondanas, arandelas Belleville, o sea, calibradas, que sirve para ajustar una atornillada, los de fuerza constante, o sea, de rigidez constante, pero para torsión, como los de cuerda de juguete, los que se usan para diferentes baterías, ya se puede decir que es cónico, o algunos hay de así estirados, los de extensión que hasta los venden por metro, y adaptadores para estirar, en fin, y así sucesivamente, métricos, en unidades inglesas y de toda la variedad, ¿no? Ellos promocionan mucho algunos de plástico ya, ¿no? ¿Por qué? Pues son ligeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este es un proveedor importante, vende por cajas. Hay otro proveedor que se llama, que vende herramientas y vende cajitas de resortes, en Querétaro, que está el monstruo de la matriz, que venden herramientas no convencionales, o sea, brocas de zanco, ya salen así de las grandototas, ¿cómo se llama? Hay uno americano, pues McMaster que sí surte hasta por internet, ¿sí? Con sus catálogos así. Está, bueno, Granger, que está en Tlalnepantla, y la sucursal, la matriz, está en Monterrey. Y no me acuerdo el Travers es
un catálogo que venden hasta muebles, sillas, stocks, cajas de herramienta, cortadores, mills circulares de todos colores, sabores, tornillos y resortes en cajitas. Entonces, sobre eso, pues uno se adapta, ¿no? Claro, si yo voy a fabricar autos, si fuera un proveedor grande de autos, entonces yo impongo las condiciones y le digo a Bosch, tú me vendes la suspensión para nada más ponerla, ¿no? Y lo certifico y voy a la fábrica y mando a un ingeniero a que revise la calidad, ¿no? O hago un concurso, invito a 3, a 5, a 10, al que cumpla, al que vende más barato y que me cumpla la certificación. Y a ese se le compra, ¿no? Entonces el diseño lo hacen terceros, ¿no? Proveedores, son proveedores así como Bosch, pues por decir, ¿no? Pero hay más distribuidores. Así es que los resortes casi siempre vienen en forma individual y cuando uno no tiene más remedio, a veces porque los tiene uno comercialmente, a veces por cuestión de espacio y diseño, uno tiene que combinar resortes. Entonces, en muchas aplicaciones utilizamos arreglos de resortes en configuración serie paralelo para la finalidad de aumentar la rigidez o acomodar el espacio, o incluso también reducir la rigidez. Entonces podemos usar resortes en paralelo. Lo mismo que hacemos en electrónica cuando juntamos dos resistencias en serie. ¿Qué pasa con la resistencia? Se suma. Si ponemos dos resistencias, digo, no es el análogo, pero bueno, si tengo una R1 y luego le pego con otra R2, ¿qué nos da la equivalente? La suma. R1 más R2. Y si las pongo en paralelo, La suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos. sí, bueno. ¿Y los capacitores? Cuando ponemos capacitores en serie o en paralelo, Lo contrario. ¿cómo se hace? Y pues, ¿por qué uso? Porque pues para obtener porque no venden la que yo quiero, no venden la resistencia de 3.1416, ¿no? Entonces hay que combinarla y aproximarla, ¿no? Con las comerciales. De manera similar para los resortes, pues. Entonces puedo acomodar resortes en paralelo. En cuyo caso, pues primero, suponemos que son resortes lineales, se trabajan en un rango lineal y los podemos combinar. Aquí, por ejemplo, los fijamos del mismo extremo y del otro extremo. O sea, lo común de los resortes en paralelo es que tienen extremos en común. Se deforman lo mismo, pues. O sea, ambos resortes se deforman lo mismo. Aquí pues los ponemos más o menos similares, pero pueden ser de más diámetro, de diferente alambre, diferente material. El punto es de que uno los tiene que acomodar para que se puedan deformar lo mismo. Pues. Entonces aquí tenemos K1, un resorte constante de rigidez K1, un resorte constante de rigidez K2, ambos lineales, y en el extremo libre les aplicamos una fuerza. Pues. Entonces, ¿cómo determinar la fuerza de rigidez equivalente? Pues deformamos, aplicamos una deformación X. Esta deformación es la misma para K1 y para K2. Entonces en resortes paralelos los resortes se deforman lo mismo, ese es el común. Cuando aplicamos la fuerza en el extremo común, que resulta de haber movido el extremo, o sea, deformado una cantidad de X, o sea, la F, buscamos la rigidez equivalente. Pues entonces la forma de obtenerlo es pues quitamos la condición de frontera, el soporte, y entonces cada resorte aporta una fuerza de oposición a la deformación, una FR1, una FR2, y este diagrama debería estar en equilibrio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponemos un tacón, un soporte de suspensión de máquina, se les dicen también aisladores, con varios resortes, ¿no? Se pone una máquina para aislar o darle cierta suspensión, cierta flexibilidad. Entonces, bueno, la fuerza resultante, F, es la suma de las dos fuerzas que ponen ambos resortes, FR1 y FR2. FR1, dado que es un resorte lineal, es K1 por X, FR2, lineal, es K2 por X. Entonces, el común aquí es que se deforman ambos lo mismo, podemos factorizar, y esto nos da que la fuerza equivalente, la constante de rigidez equivalente, o sea, si esto lo igualamos a K equivalente por X, K equivalente va a ser K1 más K2.
Entonces la constante de rigidez equivalente de resortes en paralelo se suma. Pues. Si ponemos n resortes en paralelo, la constante de rigidez equivalente es la suma de los resortes en paralelo. Así es que el colocar resortes en paralelo, ¿de qué me sirve? Pues para incrementar la rigidez, ¿no? Para incrementar la rigidez. Entonces usamos bancos de resortes, pues, ¿dónde se usan estos? Pues por cuestión de espacio. Por cuestión de espacio es común verlos a simple vista en el metro, en los trenes, ¿sí? Estos que son buggies, buggies que soportan los vagones del metro, que tienen neumático, que tienen las ruedas, la que sería el equivalente de ferrocarril. Aunque circule sobre neumáticos, la rueda de ferrocarril sirve para hacer el cambio de vía y donde van los frenos, pues. Entonces, visto de perfil, estos tienen diferentes configuraciones, ¿no? Pero aquí vemos bancos de resortes en dos ejes de ferrocarril, ¿no? Esta sería de tren directamente, pues. Entonces hay muchas formas de cómo acomodar, ¿no? Pero son arreglos paralelos, son para incrementar la rigidez, porque la forma de incrementar la rigidez sería hacerlo más grande el resorte, y a veces el espacio ya no da, ¿no? Entonces conviene distribuir entre varios, además de que por geometría conviene aumentar la superficie de contacto, ¿no? En arreglos de resortes. De hecho, pues aquí traigo así, entonces los agarro los dos, y si agarro uno, está suavecito, si agarro dos, está más duro. Si pongo dos similares y los pongo en serie, uno dice, ¿cómo se siente? Es el arreglo en serie. Pero el arreglo en serie, ¿qué pasa con el arreglo en serie? Si ponemos en serie, es menos común. Debo decir que es menos común en la configuración en serie de resortes, pero sí los hay. Ahorita comentamos algunos casos donde entonces ponemos un extremo de un resorte lineal acoplado al extremo de otro resorte, y la fuerza la aplicamos al extremo del resorte que queda libre, pues. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando aplicamos una fuerza? Bueno, se deforma este extremo, se deforma una cantidad de X, pero dado que K1 y K2 generan diferentes, entonces cada resorte se va a deformar una cantidad, pero la suma de ambas deformaciones, X1 más X2, nos va a dar la deformación total en el extremo. ¿Qué es lo común? Lo común, en el caso paralelo, lo común se deforman igual. En el caso serie, la deformación se reparte. En el caso paralelo, la fuerza se reparte. Aquí, entonces, la fuerza, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, si quitamos el soporte, si despegamos los resortes, el resorte de abajo tendría F, entonces la fuerza que opone este resorte debería ser F, el resorte de arriba debería tener F y también en su posición de frontera. Así es que lo que es común en un arreglo en serie es que la fuerza, los resortes soportan la misma fuerza o se oponen a la misma fuerza y se reparten la deformación. Así es que dado que X es igual a X1 más X2 y ambos son resortes lineales, simplemente pues partimos de X igual a X1 más X2, tenemos los resortes lineales, la fuerza es la misma, cada resorte se opone a la misma fuerza, entonces F es igual a K1 por X1, F es igual a K2 por X2, la reemplazamos aquí, pero como X, entonces tendríamos, y queremos igualar, queremos un resorte equivalente de F igual a K equivalente por la X, la del extremo libre, la X total. Así es que si reemplazamos aquí, despejamos X va a ser F entre K equivalente, X1 va a ser F entre K1, X2 va a ser F entre K2, lo reemplazamos ahí y nos va a quedar esto. Se cancelan las fuerzas, nos queda 1 entre K equivalente igual a 1 entre K1 más 1 entre K2. Si tuviéramos n resortes en serie, tendríamos que el recíproco de la función de rigidez equivalente es la suma de los recíprocos. ¿Qué pasa aquí?
Profesor, si K1 es igual a K2, X1 sería igual a X2. Si K1 es igual a K2, O sea, que tengan la misma constante de se los dos, repartirían, ¿sí? se moverían X1 igualito a X2. Sí, Gracias. sería la misma X1, la misma X, pues, ¿qué significaría si son idénticos? Pues, o sea, si tuviera un resorte K1 igual a K2 de 1000 newtons sobre metro, ¿qué K equivalente tendría? Y si simplificamos de 2, pues es K1, K2 entre K1, ¿cómo es? Es la mitad, La mitad, sí, o sea, se reduce a la mitad, sería de 500. Que pareciera como un desperdicio, pero así es, o sea, así sucede, pues. Normalmente uno quiere incrementar rigidez, o repartir, o recortar, ¿no? ¿O qué pasa, por ejemplo, si tuviera un resorte así, de esa longitud y lo recorto a la mitad? O sea, un resorte que tuviera una constante de rigidez K y los corto a la mitad, o sea, si tuviera este resorte, si por decir, si fueran 20 centímetros y lo recorto a la mitad de 10 centímetros cada uno, ahora tendría dos resortes de 10 centímetros que partieron de uno de 20 centímetros. Y este solito tiene una K. ¿Qué pasaría si los recorto y los pongo en paralelo o en serie? Intuitivamente se incrementará. O sea, ¿qué rigidez tendría cuando los recorto? O sea, ¿qué pasa cuando tengo un resorte grande y luego lo recorto? Pierde, bueno, aumenta la rigidez. O sea, ¿qué rigidez tiene la mitad de esto? Así. O todo. ¿Qué rigidez tiene la mitad? La mitad. El doble, La misma mitad. rigidez, el doble. Se dobla, pues. Entonces, ahora sí que con tijeras puedo jugar con la rigidez. Ese es el juego. Ahorita vemos por qué. Pero bueno, así es que el arreglo paralelo sirve para incrementar la rigidez, el arreglo serie sirve para reducirla, ¿no? O sea, para ablandar, para disminuir la rigidez. Díganme, ¿este arreglo cómo es? Es un resorte metido dentro de otro. Eso es paralelo. Es paralelo. Es paralelo. Este resorte que está aquí, o sea, un resortito chiquito arriba del otro, está fabricado de forma conjunta, ¿no? De forma acoplada. Serie. ¿Mm? Serie. Serie o sea, un resorte metido con otro resorte paralelo. Sí, a ver, otras rayas. Este es de torsión. también paralelo. Digo, también los otros pueden ser en torsión y pueden ser en flexión y todo lo demás. ¿Cómo sería? Este es un resorte, o sea, uno de torsión. Este es de torsión solito. Este doble. ¿Y si era paralelo ese? A ver, ustedes díganme. ¿Qué tienen en común? ¿Fuerza o deformación? Deformación, ¿no? Deformación. Entonces sería serie. ¿La deformación es igual? ¿O combinada? O sea, aquí yo estiro estas patitas. O sea, están unidos por acá. Pero solo están, por cuestión de espacio, están metidos. ¿Cómo sería? Misma deformación.
este es un clip y sirve para ponerlos, así para ponerlos. De hecho, en las suspensiones de auto usan las barras de torsión, las barras estabilizadoras. Tienen una barra en medio, que es la que mantiene las ruedas rígidas así en la parte lateral, y se llama barra de torsión. Y también en la dirección traen una barra de torsión. Salud. Gracias. Entonces, a ver aquí cómo sería. O sea, este resorte da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, termina por acá y acá tiene su colita y de ahí vuelve a hacerse el otro resorte que está metido acá. Así que se mueve este y el otro. ¿Cómo se comportaría? Pues tiene que desplazar el mismo ángulo, ¿no? O sea, el ángulo total sería entre este y este. ¿Cómo se reparte el ángulo de acá? ¿Se reparte o se deforman lo mismo? Lo mismo. Diferente porque el de afuera tiene un Se diámetro. acumula la deformación. Mm, Se acumula la deformación. Entonces son serie, pues. Sí, ¿cuál otro? Esos son les decía, un caso de rigidez serie. Digo, que nosotros hemos batallado con esto. Digo, aquí se los voy a explicar. Esta. No es un resorte, es un soporte. Esto sirve para soportar carga aquí en una flecha. ¿Sí, no? Entonces, o sea, tiene un valero, tiene una carcasa, entonces tiene esta parte gira y gira sobre balines aquí dentro, y esos balines giran, se deslizan sobre, o sea, bueno, por dentro sobre una pista interior, por fuera por una pista exterior, y en la pista exterior tiene un retén, digo, lo puedo sacar, aquí está fijo, ¿no? Y ya, pero aparte va pegado y la pista exterior tiene ajuste de valero con la carcasa de fundición de hierro, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el valero, esta sería la pista pequeñita, y luego va sobre los balines, y luego esta va sobre la pista exterior. Esta pista exterior va sobre la carcasa. Y aquí en medio pues va la flecha, ¿no? ¿Qué configuración sería? O sea, pues es esta pista y luego los balines y luego otra pista y luego la pista exterior sobre la chumacera, que es esponjosa. A veces incluso, aquí es donde van los tornillos, amarrados. A veces se le suele poner un sello o un aislador. ¿Cómo sería ahí? De hecho usamos un mousepad porque pues, está más aguadito. ¿Cómo sería ese resorte? Nuestra mano, ¿cómo sería? Tiene carne, hueso, etcétera, nervio. ¿Qué resorte sería? Paralelo, serie. Serie, pues. Entonces aquí sería en la flecha estaría soportada por una rigidez, la del valero, así, tendría, en realidad tiene rigidez en todas direcciones, así, también lateral, incluso combinada, o sea, incluso debe tener por aquí combinada, porque también se puede mover para allá, y aquí sobre el valero va otro material, así es que iría otro, la de la chumacera. Voy a poner el de la chumacera. De la rigidez de la chumacera, si pusiéramos un aislante, una espuma, un sello, en fin, un hule, iría otro. Voy a poner el hule.
son arreglos serios. Son arreglos serios. Algunas suspensiones se dice son de dedos, de pads. Algunas suspensiones, cuando uno quiere inyectar amortiguamiento en este tipo de dispositivos, entre el valero y, o sea, en este hueco se le suele colocar una capa pequeñita, una película de lubricante. Y entonces es un squeeze fill damper, un amortiguador de película delgada. Y claro, es viscoso, pero también es rígido y viscoso. Y eso sirve para darle amortiguamiento. Ese es común. A veces los squeeze fill damper, para estabilizarlos, porque también se pueden golpear las flechas, para estabilizarlos se les ponen suspensiones así como las de los motores jaula de ardilla, pues, en una malla, pues. En fin, son arreglos serios, pues, estos. Son arreglos serios. Me pasé. Bueno, entonces, y resortes, pues no solo son helicoidales, ¿no? O sea, resorte es un cantilever. Un resorte, esto es un resorte, pues tiene varios resortes. Cuando aprieto esta prensa en C, o sea, lo aprieto, comprimo, ¿a qué resorte es el sin fin? O sea, el tornillo. ¿A qué esfuerzo está sometido? Tensión, compresión. Se está comprimiendo, pues. Entonces el tornillo es un resorte, es como si estuviera apretando un resorte. ¿Y qué siente en la C? La parte naranja. Tensión. O sea, aquí, si apretara más, trataría de abrirse, ¿no? Así que en esta parte está en flexión, y en esta parte, o sea, cuando yo comprimo, ¿qué siente esta parte aquí? De aquí? O sea, esta columna, pues. Estas se flexionan, estas se comprimen. Cuando comprimo estas se tratan de abrir, lo contrario, o sea, estas se tratan de hacer así, y estas también o sea, es como si fuera un Hulk, la doblaría y esta se pandearía, ¿no? También se flexionaría, también es una viga. Si fuera muy rígida, hasta columna, ¿no? Bueno, así es como tiene uno que pensar. Por supuesto que es cuestión de voltear, ¿no? Pero si suben ustedes a echarse clavados en un trampolín, es un resorte, es una viga en cantilever. Entonces, una viga en cantilever se modela con la ecuación de Euler-Bernoulli, se modela con una ecuación, si es en forma estática, con una ecuación diferencial en términos de la coordenada distribuida, la longitudinal, pero tiene rigidez distribuida, que es el módulo de Young, tiene un área, si el área es constante, entonces tiene un área constante, la viga, tiene un momento de inercia, si la sección transversal es constante, tendrá un momento de inercia de la sección transversal, pero tiene rigidez distribuida. La rigidez distribuida es el módulo de Young, tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado, pues. Tiene unidades de esfuerzo, pero es la rigidez distribuida, ¿no? ¿Por qué rigidez distribuida? Porque en la ley de Hooke nos dice sigma es igual al módulo de Young por epsilon, que es F entre fuerza sobre área igual al módulo de Young por delta entre ellos. Entonces aquí puedo sacar la constante de rigidez equivalente de un elemento en tensión. O sea, si hago un corte, cada particulita va a estar sometida a las fibras de arriba a tensión, las fibras de abajo a compresión. Y el módulo de Young es la rigidez distribuida o puntual o continua. Entonces es un resorte distribuido. Así es que uno puede verlo de mil maneras, pues, o sea, como uno lo quiera ver, pero decir, puedo cortarlo en pedacitos. Puedo decir, es una viga pegada a otra viga con resortitos. O alguien puede decir, no, yo quiero hacerlo, o sea, yo hago una viga como se hace la madera a veces, que se pone una madera y luego otra para hacerla más gruesa, ¿no? Como si hiciera, por decir esto. Esta se flexiona, y si le pongo esta aquí, y ¿qué viga sería? ¿Serio o paralelo? Porque se van a formar un
Digo, la idea es que tuviera la misma geometría, pero pues sí, esta también es como, si pongo 2, cuando hago esto, Sí, no, porque va a aumentar la rigidez de la... que es común, a ver, que es común, se deforman lo mismo, ¿sí, verdad? El ángulo. O sea, tienen la misma forma, se deforman lo mismo, se reparten la fuerza. Entonces es paralelo, ¿no? Sí, y si la pegara así, si soldara esto aquí, o sea, una viga así y con la otra encima, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, son vigas, digo, empieza a costar más trabajo, ¿no? Y en columnas, pues son barras, si las pongo así, ¿no? Si pongo una barra encima de otra, pues son series, ¿no? Cosas de ese estilo, pues, por eso digo, puedo hacerlo pedacitos así en tramos, o puedo hacerlo en capas, como uno quiera, discretizar. Pero el punto, bueno, es que está en forma distribuida. De hecho, cuando empezamos a modelar, cuando modelamos esto, una viga como esta, pues, el modelado de la ecuación de movimiento de una viga de este tipo, digamos, para simplificar, ¿sí? Y tiene módulo de Young, tiene área, tiene efecto de inercia. Le voy a poner aquí S, la coordenada distribuida longitudinal. Tiene una longitud total. Yo la puedo discretizar en pedacitos, o sea, de hecho, digo, si pongo un pedacito de viga, entonces este pedacito de viga pues tiene un diferencial de S y puedo tomar este pedacito, de hecho puedo tomar de la parte de arriba, así, ser más específico de ello. Así, tomo este pedacito de arriba y si le aplico una fuerza aquí, se va a estar estirando. Y así sucesivamente. Así que puedo hacer el modelado en forma longitudinal y podemos hacer el modelado también en esta dirección vertical. Y varía. De hecho, así se modelan las vigas y se obtienen las ecuaciones de movimiento, o sea, con elementos diferenciales. Pues. Entonces, tanto en cortes longitudinales y en cortes transversales. Pero bueno, si yo quisiera, así es que es como un trampolín. Si a esto le ponemos una masa en su extremo, entonces poder hacer análisis para toda la masa de la viga, transferirla al extremo libre como masa equivalente. Y en términos de, ya habíamos mostrado antes, de la parte de masa, entonces aquí pondríamos una masa equivalente. Y en términos de rigidez equivalente, pues va a depender qué es lo que queremos. Si me interesa ver nada más la deflexión, o sea, la deformación lateral en el extremo libre respecto de su posición de equilibrio, o sea, x de t, entonces diríamos a desplazamientos pequeños, x de t sería vertical, en el patrón cerca de frecuencia cero, o sea, de poca frecuencia, se deflexionaría así, sería el equivalente de un resorte. El resorte equivalente, ¿cómo se calcularía? Como estamos cerca del comportamiento estático, la K equivalente, pues necesitamos la deflexión máxima, que en este caso la viga invertible se deforma en su extremo libre, pues, o sea, la deflexión estática, que sería para el modo estático, el modo de antes de la primera frecuencia natural. ¿Cómo se obtiene esto? Por integración de una ecuación diferencial. La parte estática se llama la curva elástica. Esta sería la deflexión estática máxima en el extremo libre, sería el peso que colocamos en el extremo por la longitud al cubo entre 3 veces módulo de Young por el momento de inercia de área. Y o resuelve uno de las ecuaciones integrales o se va uno a los apéndices y se ve uno en tabla. De una viga en cantilever, si tiene una fuerza en su extremo, ¿qué deflexión máxima tiene en su extremo libre? Van a encontrar esto. Si tengo esta deflexión máxima, delta ST, delta estática, entonces la constante de rigidez equivalente pues va a ser W, o sea, la fuerza el peso que le aplicamos en el extremo, o la fuerza, entre la deflexión estática, o sea, simplemente ley de Cook. F es igual a K por delta. Si despejo la K,
va a ser la fuerza, en este caso el peso, entre la de flexión máxima en el extremo libre. Y aquí sale la constante de rigidez equivalente, reemplazamos delta estática, se cancelan los pesos, y nos va a quedar que la constante de rigidez equivalente es 3 veces el módulo de Young por momento de inercia entre la longitud al cubo. ¿Qué pasaría? Y nos dice, bueno, el módulo de Young, si tuviera aluminio, y luego lo intercambio por acero, ¿qué es más duro, qué es más rígido, pues? ¿El acero o el aluminio? El acero. El acero. Entonces, así es que si le aumento el módulo de Young, es una forma de incrementar la rigidez equivalente de una viga, pues. Si le incremento, si lo hago más gordo el área de la acción transversal, o sea, si le doy más momento de inercia, ¿cómo le puedo dar? Dándole más área o alejándola más del centro de masa, sin del centroide de área, pues. Si entre más alejamos, por ejemplo, en esta dirección tiene menos momento de inercia, en esta dirección tiene más momento de inercia, o sea, así vertical. Por eso no la puedo deformar así tan fácil como aquí sí. Entonces, incrementando el momento de inercia, incrementamos la rigidez. Sale por la condición de frontera 3 y la longitud, inversamente proporcional al cubo de la longitud. ¿Cómo sería la rigidez de una viga de longitud L? Y si le reduzco la mitad de la longitud, si estos fueran 30 centímetros y le corto a 15 centímetros, Aumenta. ¿qué rigidez tendría? 3 veces Si más. tengo L y luego lo divido L entre 2, ¿qué rigidez equivalente tendría de la mitad? Así como puedo cortar resortes, también puedo cortar vigas. Así de la mitad, ¿cuánto tendría? O sea, L medios, entonces sería o sea, multiplicado por 8 veces, ¿no? La original. Sí, entonces 3 por 8, 24, ¿no? O sea, sería el numerito ahí. Entonces sería 8 veces más la rigidez. Sí, en efecto, entre más corta es más rígida, pues. Entre más larga es más aguada, es más flexible, pues. Flexibilidad es lo contrario de la rigidez. Como en robótica le dicen, ¿cómo le dicen? Le dicen que compliancia, pues. ¿Lo has visto, no? Luego lo buscan en el diccionario y eso ni existe, ¿no? Pero así le dicen. Mi robot es compliante, dicen. ¿De dónde viene eso? Pero bueno, así dicen. Bueno, esta es la constante de rigidez equivalente de una viga en cantilever, ¿no? De longitud L, módulo de Young E, momento de inercia I. Entonces, influye la geometría de la sección transversal, influye el material e influye la longitud. Influye la condición de frontera, porque de ahí salió 3. O sea, esta formulita es para una viga en cantilever empotrada. Por ejemplo, en flechas, en una flecha, si tuviera un rotor y lo pongo en 2 chumaceras y le pongo una carga en el medio, por decir, puede ser lateral, asimétrica. Entonces le pongo apoyos, que son las chumaceras. Entonces ya veíamos ahorita que tiene rigidez vertical, horizontal, inclinada. Pero bueno, visto en este plano nada más para movimiento vertical, el apoyo aquí le aporta una rigidez, tanto por la chumacera, pero la pura flecha se comporta como una viga simplemente apoyada, pues. O sea, como una viga simplemente apoyada. O sea, sería esta así redonda, ¿no? Esta se flexionaría así. Si tiene carga en el centro, o sea, pusimos un disco de masa M en el centro, entonces decimos está simétrico. ¿Cómo se movería ese disco? Pues cuando lo giramos, pues va a hacer la cuerda, ¿no? Entonces la flecha tiene una rigidez también equivalente para el primer modo de vibración, que sería en baja velocidad, sería cuando esto está así la viga cuando da vuelta así, como un tambor o un barril.
la rigidez equivalente de una viga simplemente apoyada, si resolvemos en la curva elástica, integramos, esta nos daría la deflexión estática máxima que va a ocurrir aquí en el centro donde está la carga, en el centro. O sea, la deflexión estática va a ocurrir en la parte del claro, el centro del claro. Delta estática va a ser W L cúbica entre 48 veces E por I. 48 sale porque ahora tiene dos apoyos simples. La rigidez equivalente, que sería entonces W entre la delta estática, nos va a dar 48 veces E por I entre L cúbico. Todo es igual excepto que el 3 se convirtió en un 48. Así es que lógico, si le pongo apoyos simples, es más rígido que la viga simplemente, que la viga en cantilever, pues. Así es que 48 comparado a 3, ¿cuántas veces es más rígido? 16. Sí, entonces por eso las flechas se suele poner doble apoyo. A veces a las flechas pues no tiene más remedio que ir una polea en el extremo, ¿no? A veces van las poleas aquí porque va la transmisión de poleas. O sea, uno no desarma toda una máquina para cambiar una banda, ¿no? Entonces hay poleas que van acá. Cuando una parte de una flecha va en cantilever, pues para que sea rígida se le hace lo más corto posible. O sea, por eso van bien pegadas. O sea, si ustedes quieren poner una polea por acá, no, pues va a estar haciendo esto. Entonces es mejor más cortito, pues. Entonces, la recomendación es apoyos simples, y si hay a fuerza algo que esté en cantilever, cortito, para aumentar la rigidez. Entonces, bueno, sí, 48 sale por las condiciones de frontera. Bueno, uno puede estudiar vigas, resortes helicoidales, resortes torsionales, resortes no lineales con geometría no lineal, o sea, de diámetro variable, paso variable, de materiales combinados, de materiales compuestos, columnas, en fin. O sea, puede uno irse, se puede hacer un curso, pueden hacer un doctorado nada más en resortes. Y no todo está inventado aún en los resortes. Pero bueno, solo para abundar un poquito sobre cómo funcionan los esfuerzos y la rigidez en resortes de tipo helicoidal, que digamos son los más comunes, pues se usan en las bicicletas, se usan en los autos, se usan en maquinitas, se usan en muchas cosas. Resortes, pues esto es de juguete. En fin, resortes helicoidales, las motocicletas, en muchas cosas, ¿no? Entonces, resortes helicoidales, hay resortes helicoidales de compresión, hay resortes de tensión, hay combinados de compresión y tensión, hay de torsión y hay tipos especiales como los de espiral, de reloj, en fin, y diferentes geometrías. Entonces, resortes helicoidales de compresión, por ejemplo, de paso de hélice constante, de paso de hélice variable, o sea, de diámetro constante, y de paso de hélice constante, de diámetro constante, diámetro medio constante y de paso de hélice variable, de paso de hélice constante pero diámetro variable, o sea, de barril. Ahora invertido, pues ahora de reloj de arena o cónico y hasta bicónicos y de diferentes formas, ¿no? Pero por decir son los más. Bicónico es un cónico pegado con otro cónico. O sea, es como si fuera como este, pues, en lugar de fuera así, fuera un doble cónico, con la parte gorda pegada o con la parte delgada pegada, ¿no? Es bicónico. O sea, dos de estos pegados. Cada uno tiene una función, pues. Cada uno tiene una función. Decíamos estos, en general, como los que se ponen en las baterías, es para que la deformación se puede deformar hasta una espira, pues. Un bicónico puede ser el reloj de arena o el barril, dependiendo cómo se le pegue. Digamos, sí. Ah, ok. Sí, aunque en general aquí esto es una geometría más suave, ¿no? Pero si pegas un bicónico al revés o volteado, pues puedes tener una forma parecida al reloj de arena o al barril, ¿no? Que no son idénticos, pero parecidas. Sí, es el de, cada uno tiene una función, pues. El de la forma estándar de paso constante, en general tiene espiras de diámetro medio constante, o sea, todas las espiras tienen el mismo diámetro y el paso de hélice es constante.
Por supuesto que uno lo ve así cuando está sin deformar, ¿no? Este es un resorte de compresión, también sirve de extensión. Cuando lo comprimo, pues las espiras se arriman, ¿no? Entonces hay, nominalmente, pues el paso es cuando está sin deformar, ¿no? En fin, es relativo, pues, si lo mido con una carga, una precarga, o si lo mido libre, pues. Pero bueno, en general, el diámetro es constante y el paso, o la distancia entre hélice y hélice es constante, pues. Es la forma más común de resortes helicoidales, de tensión y de compresión. Los hay de paso variable, pues. En este tipo de resorte el paso de hélice cambia. A veces es en el centro, a veces es en los extremos. O sea, a veces el paso variable se cierra en el medio y a veces afuera, en función de dónde quiero yo que se deforme primero, pues. O sea, dónde quiero que trabaje primero y después que cambie, ¿no? Por ejemplo, este es como el que hicimos por acá, ¿no? Como este, parecido a este. ¿Cuáles espiras son más rígidas? ¿Las de menor diámetro o las de mayor diámetro? Las de menor. O sea, ¿cuáles son las primeras que se deforman? Los extremos. Las más aguadas son las más flexibles son las de mayor diámetro, en efecto. Si primero se deforman estas y después siguen las otras. ¿Sí? Entonces, tiene un comportamiento no lineal. Sería un resorte que se pone duro, ¿no? O sea, con rigidez cúbica, pero que se endurece. ¿Sí? Y tiene una función, pues. En fin. Pero aquí es por el cambio de diámetro medio, ¿no? Entonces, sí, los resortes el paso variable se diseña también para que la constante de rigidez cambie, ¿no? Tenga un comportamiento no lineal por determinada razón. Por ejemplo, decíamos en las suspensiones de auto, si lo voy a recortar, entonces en lugar de 2 pulgadas de avance, pues, de que se puede formar la rueda, si le voy a poner una suspensión más chaparra, pues ahora tiene que tener más rigidez para que no tope con el guardafango, ¿no? Entonces es lo que uno tiene que hacer. No puedo agarrar así en directo, pues. Entonces las espiras de paso variable, en general, las de baja rigidez, las más blandas son las de mayor diámetro, o y aquí es en paso variable, ¿no? Aquí es en paso variable. Las de baja rigidez, es que no traigo de paso variable. Si fueran de paso variable, si digamos, si tuviera un resorte así, a ver. Digamos, si aquí el paso de ahorita veíamos de diámetro medio y de paso variable, ¿las espiras más abiertas serán más rígidas o serán más blandas que las más cerradas? Más blanda. O sea, por ejemplo aquí. O sea, este es de paso constante. ¿Cómo serán las más abiertas? Las más distantes entre más pequeñas. Mayor paso, menor paso, es más rígido. ¿Cuáles son más rígidas? Mayor más duras? paso, más rígidas. Mayor paso, más rígido. Sí, entonces se va incrementando la rigidez, igual como ahorita también va haciéndose duro. Entonces, mismo comportamiento de pero este fue con diámetro variable, con paso variable, también podemos tener un resorte de rigidez cúbica. En las de forma cónica, no encuentro una bolsita donde traían unos cónicos. Siempre
Este es de los de barril, de los de no de arena. Acá están. No sé.